El doctor Castillo, muy querido por todos nosotros, eminente catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, una universidad también muy importante en la reciente historia de la medicina naturista española. Nos va a hablar de envejecimiento y rejuvenecimiento de la composición corporal, glucosa, insulina, glucagón, GLP-1 y grasa. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Muchas gracias, José Jesús, también por las tuyas. Siempre es un placer ayudar a los amigos. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí en estos momentos. Efectivamente, yo voy a hablar de rejuvenecimiento de la composición corporal. Yo me dedico básicamente a la medicina anti-envejecimiento, y esta charla es una adaptación de otra que di hace unos meses en el Congreso Mundial de Medicina Anti-Envejecimiento, también con el mismo título, Envejecimiento y Anti-Envejecimiento de la composición corporal. Tengo que empezar diciendo que no tengo ningún conflicto de intereses en este sentido. Otras veces sí lo he tenido, yo lo acepto y es normal, pero en este caso no lo tengo. Esto es lo que ocurre con el paso de los años respecto a la composición corporal. Hay una disminución de la masa muscular y un aumento de la masa grasa. Claro, si nosotros enlentecemos o evitamos ese declive de masa muscular y evitamos o disminuimos ese acúmulo de masa grasa, literalmente estamos rejuveneciendo esa composición corporal. Esa masa grasa que se acumula en distintas localizaciones, en el panículo adiposo subcutáneo, en la grasa omental, en el delantal de los epiplones, en la grasa perivisceral. Y también, esto es una persona con un acúmulo de grasa importante con respecto a otra que no lo tiene. Y también tengo que destacar, bueno, está la grasa perivisceral y también una que a mí me interesa particularmente, que es la grasa intramuscular, dentro de las propias fibras musculares. El músculo, la propia fibra muscular también acumula triglicéridos. Esto es una foto de un filete, de un bistec, pero esto es una imagen de una persona en donde se ve un corte a nivel del muslo, en donde se ve cómo existe ese acúmulo de grasa que se ve comprimida por las fascias, y esa compresión de la grasa, esa compresión de la propia célula determina una respuesta defensiva de carácter inflamatorio, con liberación de citoquinas que se suma por parte de la célula muscular, que se suma a la respuesta inflamatoria, también con liberación de citoquinas, secundaria al acúmulo de grasa que ocurre en las distintas localizaciones, panículo subcutáneo, grasa perivisceral, grasa omental, etcétera, que condicionan resistencia a la acción de la insulina, que favorece, como ya veremos, el acúmulo de grasa y contribuye, ese estatus proinflamatorio contribuye a un mayor riesgo cardiovascular, que suele ser la causa de muerte, de mortalidad precoz en estos pacientes que acumulan grasa. ¿Y por qué se produce ese acúmulo de grasa y ese descenso de la grasa muscular? ¿Y cómo podemos evitarlo? Bien, pues hace años ya publicamos este artículo en donde decíamos que una buena terapia antienvejecimiento, aunque solo fuera de la composición corporal, pero podíamos extenderla al conjunto del organismo, podíamos conseguirla con algo que mejora
la masa muscular, que aumenta la masa muscular, como es no ya el ejercicio físico, sino un programa de ejercicio, es decir, un entrenamiento que consiga mejorar la masa muscular. No solo hacer ejercicio, sino entrenar para mejorar la masa muscular. Y si además ese entrenamiento consigue disminuir la masa grasa, tendríamos un efecto antienvejecimiento. Bien, esto, bueno, podía parecer un desideratum, pero hace unos cuantos años apareció una proteína que seguramente ustedes conocen, que es la proteína S-cloto, que es un gen que se expresa y es un correceptor del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 23, el FGF23. Bien, pero lo que es importante, tiene múltiples funciones esa proteína S-cloto, porque ese correceptor pasa a circulación y lo podemos medir, y por lo que es importante y a nosotros nos interesa es porque es un marcador no de envejecimiento, no de edad biológica, sino de antienvejecimiento. Es decir, es un marcador de efectividad de cualquier tratamiento antienvejecimiento que estemos aplicando. Y nosotros diseñamos un estudio a un conjunto de sujetos voluntarios de edad mediana, entre 50 y 65 años. Yo era uno de los voluntarios, en donde unos eran que se distribuyeron, 80 individuos, entre 45 y 65 años, que se distribuyeron en un grupo control, en un grupo que hacía las recomendaciones de ejercicio de la OMS y de otras organizaciones sanitarias, o que se sometían a un programa de entrenamiento intensivo de alta intensidad, el HIIT, o que se sometían a un programa de entrenamiento intensivo de alta intensidad al cual se sumaba el llevar un traje de electroestimulación, es decir, pequeñas descargas eléctricas mientras estaban haciendo ejercicio que determinaban un surplus, un efecto adicional de contracción muscular para aumentar ese efecto. Bien, y medimos en esos pacientes todo lo que teníamos a nuestra disposición en el hospital como marcador de salud o marcador de envejecimiento, de antienvejecimiento, y lógicamente estaban esos niveles de S-cloto. Esto ha dado lugar a más de 40 publicaciones en las revistas de más alto impacto, y medíamos también lógicamente medíamos la composición corporal y esos niveles de proteína S-cloto. Bien, lógicamente con eso mejorábamos la fuerza muscular, mejorábamos la capacidad aerobia, cosa que no se producía en el grupo control, mejorábamos la masa muscular. Estos son datos de la condición física, estos son datos de la composición corporal, en donde tras un programa de entrenamiento en el grupo que hacía HIIT o que hacía HIIT HIIT es entrenamiento interválico de alta intensidad, o que hacía HIIT con electroestimulación, no había cambio en el peso corporal, mantenían el peso corporal, pero mantenían el peso corporal porque aumentaban la masa muscular, y el aumento de masa muscular compensaba la disminución de la grasa, cosa que no ocurría en el grupo que solo se limitaba a seguir las recomendaciones de ejercicio físico, es decir, no se sometían a un programa de entrenamiento individualizado, como era pues ese grupo que solo seguía las recomendaciones de ejercicio. Bien, y una de las cosas que comprobamos es que ese programa de entrenamiento, uno de los efectos que tenía es que determinaba un cambio en lo que se llama la estabilidad metabólica, la flexibilidad metabólica, es decir, hacía que las células musculares
tuvieran capacidad de cambiar su disponibilidad enzimática para adaptarse, para ser flexibles a la distinta utilización de sustratos energéticos en función de las circunstancias en las que se viera expuesto la persona. Dicho con otras palabras, una persona con poca flexibilidad metabólica, que suele ser lo que ocurre con el paso de los años y lo que le ocurre a las personas sedentarias, utilizan de preferencia y prácticamente sin cambio, son muy poco flexibles, carbohidratos. Y cuando no disponen de carbohidratos, se cansan y dejan de hacer ejercicio. Una persona con alta flexibilidad metabólica, si dispone de carbohidratos y para ejercicios de alta intensidad y corta duración, utiliza carbohidratos. Pero cuando los ejercicios son de mayor duración o cuando no hay aporte de carbohidratos, entonces utiliza grasa. Se adapta, es flexible y es capaz de utilizar carbohidratos o de utilizar grasa. Y ese consumo mayor de grasa ocurre tanto en situación de ejercicio, tanto cuando están haciendo ejercicio o cuando están en reposo o en una situación como pueda estar yo ahora o como pueda estar cualquier persona que está de pie o que está andando, en donde lo que está consumiendo justamente es grasa. Es decir, el efecto beneficioso del entrenamiento se produce como consecuencia del ejercicio mientras se está haciendo ejercicio, pero también se produce como consecuencia de ese aumento de flexibilidad metabólica, incluso cuando se está simplemente de pie, sentado, de pie mejor que sentado, sentado mejor que tumbado, o incluso cuando se está en reposo, cuando se está durmiendo, por que fue un estudio que fue la primera vez que esto se ponía de manifiesto, este aumento de la flexibilidad metabólica. Y, lógicamente, de los niveles de cloto que no ocurren en el grupo control y que sí ocurren en los 3 grupos que realizan ejercicio, sin que haya diferencia entre los que siguen las recomendaciones de la OMS, tampoco están tan mal estas recomendaciones, y los que realizan un programa de entrenamiento como es el HIIT o el HIIT asociado a la electroestimulación, que no mostró ninguna ventaja adicional. Bien, ¿y por qué ganamos grasa en el envejecimiento? ¿Y cómo podemos prevenir ese acúmulo de grasa y prevenir la pérdida de masa muscular? Y lo que es peor, el mantener la masa muscular gracias a que la masa muscular es una masa muscular rica en grasa. Es una imagen que todos ustedes pueden recordar cuando nos encontramos a gente que ha sido musculosa de joven, deja de serlo, y nos los encontramos a los incluso deportistas que dejan de hacer ejercicio por una lesión o por lo que sea, y nos los encontramos y los vemos como petaos. Tienen la imagen a que me estoy refiriendo. Y además, cuando se les pide que hagan trabajos de fuerza no tienen tanta fuerza como parece que tienen en base a su aparente músculo. Es que no es tanto músculo como grasa infiltrada en ese músculo, que es particularmente peligrosa y es la que habría que evitar. Bien, pues para entenderlo hay que comprender esta maraña de factores que intervienen y que vamos a intentar explicar, con el objetivo de comprender qué es lo que ocurre en el envejecimiento, un aumento de la masa muscular, un aumento de la masa grasa, un descenso de la masa muscular o no, porque puede ser que sea músculo con grasa, y un aumento de la
de un fenómeno que ocurre con el paso de los años, que es el aumento de productos de glicación avanzada, porque lo mismo que se glica la hemoglobina o se glican las proteínas, se glican cualquier otras proteínas en nuestro organismo, y esto también condiciona una pérdida de capacidad funcional de esas proteínas extra o intracelulares que favorecen ese proceso de envejecimiento. Por contra, con el antienvejecimiento, lo que pretendemos, o con el rejuvenecimiento, es disminuir el acúmulo de masa grasa, aumentar la masa muscular o no, pero que no acumule grasa ese músculo. No es tanto que sea un músculo más grande, sino más lo que se llama un músculo más fibroso, con más fibra, y un descenso de esos productos de glicación avanzada, los AGE. En el centro, ¿qué tenemos? En el centro tenemos la glucemia. La glucemia, que es, en cualquier momento, es la consecuencia del equilibrio entre dos procesos. Uno, en el que todo el mundo piensa, que es la captación periférica de glucosa por los distintos tejidos, sean insulinosensibles o no, captación periférica, y muy importante, la producción hepática. Producción hepática de glucosa y de ese equilibrio que proviene de la neoglucogénesis o de la glucogenólisis, de la síntesis de nueva glucosa a partir de aminoácidos, etcétera, o de la degradación del glucógeno. Y ese equilibrio es el que determina en cualquier momento los niveles de glucemia. En situación postprandial, en situación absortiva, se suma un tercer proceso que es la absorción intestinal. En situación posabsortiva, es decir, una vez que hemos absorbido todo lo que había en el intestino, lógicamente este proceso desaparece y nos quedan estos dos. Bien, en función del nivel de glucemia y del tiempo que se mantiene elevada esa glucemia, no solamente importa si se sube hasta 200 o se sube hasta 250, sino, aunque solo se suba hasta 140, pero esos 140 se mantienen en el tiempo, en función de esos niveles de glucemia y su mantenimiento en el tiempo, se produce ese proceso de glicación no enzimática, simplemente por tiempo de exposición y niveles, que son la producción de estos productos de glicación avanzada. Y hay sustancias naturales como es el ácido rosmarínico, y más que el ácido rosmarínico, los extractos de romero, que se han visto que incluso es más efectivo que el ácido rosmarínico, que clásicamente se añade a ciertas comidas para frenar los procesos de glicación, que los podemos incorporar a nuestra alimentación para disminuir esos productos de glicación avanzada. El nivel de glucemia también controla la actividad del centro de la saciedad, que es el que frena al centro del hambre. El centro del hambre, nosotros, como en muchos otros animales, siempre está activo, siempre tenemos tendencia a comer, excepto cuando se activa el centro de la saciedad que lo frena. Bien, pues ese centro de la saciedad que lo frena se activa con la glucosa, con la llegada de glucosa, pero que necesita el concurso de la insulina. Si no hay suficiente insulina o si esas células no responden a la insulina, son resistentes a la insulina, esa glucosa no entra y ese diabético que tiene altos niveles de glucosa sigue teniendo hambre porque le falta insulina que permite que entren las células. Son de las pocas neuronas que requieren insulina y que active a ese centro de la saciedad para que frene al centro del hambre. Pero es que además no solamente interviene en la sensación de hambre, interviene en otra sensación diferente, que es la sensación de apetito, y en otra sensación diferente, que es la sensación de
acopio. Apetito es la pulsión por comer determinados alimentos, en particular de alta densidad energética, en particular con alto índice glucémico, con alta carga glucémica y alto índice glucémico, y que hagamos acopio de los mismos. Es decir, que cuando vayamos al supermercado, en vez de elegir uno u otro, elijamos aquellos que van a determinar una mayor carga glucémica e índice glucémico. Por tanto, la glucemia controla todos esos procesos. Pero lo que fisiológicamente todos conocéis que hace la glucemia es controlar la secreción de insulina. Activa la secreción, estimula la secreción de insulina, y esa secreción de insulina frena la producción hepática de glucosa y aumenta la captación periférica. Con lo cual, esa glucemia se evita que se eleve e incluso disminuya. Después de comer, aumenta la glucemia, estimula la secreción de insulina, la secreción de insulina frena la captación periférica, perdón, la insulina aumenta la captación periférica, frena la producción hepática y esa glucemia no aumenta menos o incluso disminuye. Y una segunda acción de ese aumento de la glucemia es la inhibición de la secreción de glucagón. El glucagón no tiene efecto sobre la captación periférica, pero sí que estimula la producción hepática de glucosa. El descenso de glucagón aumenta la producción hepática de glucosa. El aumento de glucagón, como ocurre con el ejercicio, porque se está consumiendo glucosa, aumenta la producción hepática de glucosa. Pero ojo, el glucagón no aumenta la glucemia. El glucagón impide que la glucemia baje, que es diferente. Una cosa es que la glucemia baje de 90 a o sea, que la glucosa pase de 90 a 110, ese sería un aumento, una acción hiperglucemiante que no es la que tiene el glucagón. Y otra cosa es que la glucosa que pasa de 90 a 80 no siga bajando, y no sigue bajando por el aumento de la producción hepática de glucosa. Eso es lo que hace el glucagón, por ejemplo, en el caso del ejercicio. Y las dos hormonas, insulina y glucagón, actúan en tándem, actúan en balance, lo que se llama la razón molar insulina-glucagón. Un aumento de la razón molar insulina-glucagón ocurre en situación, por ejemplo, postprandial. Un descenso de la razón molar insulina-glucagón ocurre en situación de ayuno y en situación de ejercicio. Y a partir de ahora yo ya no voy a hablar, porque no ocurre, de un aumento de insulina o de un descenso de un aumento de glucagón, sino de una variación, de un aumento de la razón molar insulina-glucagón o un descenso de esa razón molar. Y además hay que saber que estas dos hormonas no actúan solas, actúan con una serie de colaboradores, entre los que se encuentran el Insulin-like Growth Factor 1 u otros factores de crecimiento. Estos tienen acciones similares a la insulina, y el glucagón tiene otras sustancias parecidas o que tienen acción similar al glucagón, como es la oxintomodulina, como es la glicentina, que se produce en el tracto gastrointestinal, que se produce también en el cerebro, o algo que está tan de moda ahora como es el glucagon-like peptide 1, el GLP-1, que tanto se está usando en el tratamiento de la obesidad. Y todos ellos forman parte de ese balance, de esa razón molar. Y un aumento de la razón molar insulina-glucagón inhibe la autofagia, y un descenso activa la autofagia. La autofagia, como ya vimos en la charla del año pasado, es determinante del proceso de envejecimiento.
de antienvejecimiento. Cuanto más autofagia por descenso de la razón molar insulina-glucagón, mayor efecto antienvejecimiento estamos consiguiendo. Pero otro efecto de esa razón molar insulina-glucagón, además de controlar los niveles de glucemia, es controlar la lipogénesis y la lipólisis. Un aumento de la razón molar insulina-glucagón frena la lipasa tisular hormonosensible y, por tanto, frena la lipólisis. Por tanto, al frenar la lipólisis, se impide que la grasa acumulada en el tejido adiposo se pierda. En el tejido adiposo o en cualquier otro tejido. 5 minutos. Bien, y ese aumento de la razón molar insulina-glucagón activa también la lipoproteína lipasa. En este caso la activa, con lo cual las lipoproteínas, bien en forma de kilomicrones o las VLDL, se activan, liberan triglicéridos y esos triglicéridos en el endotelio vascular se incorporan o bien al tejido adiposo o bien esos triglicéridos, una vez transformados en ácidos grasos y glicerol, o bien se incorporan al músculo. Si el músculo está activo, la persona está andando, está de pie, se va a sintetizar grasa para producir ATP, porque el músculo está activo. Si el sujeto está en reposo, esos triglicéridos se incorporan al músculo que los acumula en forma de triglicérido, y cuando ya al músculo no le caben más, esos ácidos grasos vuelven al hígado, que los vuelve a empaquetar y los vuelve a poner en circulación en forma de VLDL y se repite el círculo. Esto ocurre de manera cuando la insulina está alta en situación postprandial o cuando la insulina está alta porque la persona, aunque no esté en situación postprandial, tenga una hiperglucemia. No se necesita que sea mucha, simplemente con que esté a 110, 120 ya estamos aumentando esa razón molar insulina-glucagón. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en caso de descenso de la razón molar insulina-glucagón? Ayuno. Muchas horas sin comer, lo que antes nos contaban los anteriores ponentes, o exposición al frío, o ejercicio, o simplemente manteniéndose activo, pues que baja la razón molar insulina-glucagón, se activa la lipasa tisular, más triglicéridos se liberan del tejido adiposo, esos triglicéridos que se liberan en forma de ácidos grasos y glicerol, pasan a circulación, y como el músculo está activo, porque está moviendo o porque tiene que producir calor para calentar el propio organismo, pues son utilizados, no llegan al hígado, o llegan en mucha menos cantidad, y por tanto ese círculo vicioso se enlentece. Y fíjense cómo están las razones, las ratios insulina-glucagón en determinadas circunstancias. Por ejemplo, con una comida rica en carbohidratos, esa razón molar insulina-glucagón la tenemos en 70. Con glucosa intravenosa en 25. Con una pequeña comida con tapas, 7, 10 veces menos. Tras un ayuno nocturno, la razón molar es de 2,3. Con una dieta baja en carbohidratos, la razón molar es 1,8. Y en un ayuno prolongado, 0,4. Y en un ayuno intermitente nos las encontramos a 1. Fíjense, de 70 tras una comida rica en carbohidratos a 1 haciendo ayuno intermitente. Fíjense los efectos sobre esa acumulación de grasa. Pero bueno, esto es todo teoría, porque la realidad de la vida es absolutamente cambiante. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos encontrar situación basal, que es la que
en la que siempre se hacen todos los estudios, nos podemos encontrar situación posabsortiva, después de comer, situación de ayuno, posabsortiva no, una vez que se ha absorbido, no es después de comer, es una vez que se ha absorbido todo lo que hay en el intestino, o si pasa mucho tiempo en una situación de ayuno o en situación postprandial. Pero en cualquiera de esas situaciones nos podemos encontrar con que estamos con una persona físicamente activa o inactiva, una persona con estrés agudo o crónico, una persona que está sana o no, con más o menos edad, o con una intervención antienvejecimiento. Y yo, si tuviera más tiempo, pues hablaría, por ejemplo, de lo que ocurre en una situación posabsortiva, es decir, ya no hay nada que absorber y además estoy activo, o en una situación de ayuno, ya pasan muchas horas y además estoy activo, o en una situación de estrés, de estrés crónico que normalmente se asocia a poca gana de hacer ejercicio, a poca gana de moverse, a quedarse en casa, ya acabo. O en una situación absortiva, o en una activación de antienvejecimiento. Y como no tengo tiempo, voy a ir un poco rápido, simplemente decirle que hace poco han salido estudios que hablan de miméticos del ejercicio, pastillas que se toman para remediar los efectos del ejercicio. Uno de ellos es un agonista del receptor relacionado con los estrógenos, que son hojas del árbol del paraíso o cinamomo, pero que también están intentando patentarlo, ¿no? Esto es lo que ocurre en casos de cortisol. El GLP-1, por ejemplo, muy interesante, ya digo que no tengo tiempo, pero que, por ejemplo, la canela tiene un efecto similar. El GLP-1 lo que determina es una respuesta anticipativa de insulina. ¿Esto qué es? Tiene un efecto incretina que se llama incretina, es que cuando se da la misma cantidad de glucosa por vía intravenosa o por vía oral, la vía oral estimula antes la secreción de insulina. Antes de que suba la glucosa, ya hay una cierta secreción de insulina que previene un posterior aumento de la glucosa. Se anticipa a la llegada de glucosa y evita que esa glucosa suba más. Eso es lo que hace también la canela. Por eso le ponemos canela a los dulces. O, por ejemplo, la Galega officinalis, de la que deriva las biguanidas, la metformina, que limita la conversión de glucosa en ácido láctico a nivel intestinal, y justamente el 50% de la glucosa que ingerimos se absorbe no como tal glucosa, sino como ácido láctico, porque las células intestinales, ante tanta glucosa, utilizan la vía anaerobia para obtener ATPs. Simplemente pasan glucosa a lactato, de ahí obtienen los suficientes ATPs, el lactato llega al hígado y el hígado lo transforma en glucosa por neoglucogénesis, que contribuye a ese efecto. La berberina, la metformina, limita ese efecto. Bien, y en definitiva, para rejuvenecer de manera natural la composición corporal y activar la autofagia, el factor determinante, desde el punto de vista fisiológico, es la razón molar insulina-glucagón. En primer lugar, ayunando. Ya lo hemos oído en las ponencias anteriores. En segundo lugar, comiendo pequeñas cantidades pequeñas porciones y pobres en carbohidratos. Y esto ya lo hemos inventado los españoles y a lo mejor está en la base de nuestra mayor longevidad respecto a otros países europeos. Son las tapas, particularmente frecuentes en Andalucía. Y manteniéndose activo. No es preciso. Hombre, si se hace ejercicio, mucho mejor. Pero simplemente, si se puede estar de pie, mejor que sentado. Y si se puede estar sentado, mejor que tumbado. Yo, por ejemplo, como de pie, ceno de pie, desayuno de pie y me he acostumbrado y solo me siento cuando voy a comer fuera con los amigos. El resto del tiempo de pie. Y añadir un poco de Galega officinalis, metformina, que es baratísima, o canela, o berberina, o rosemary, porque si no rejuvenecen, por lo menos no habrán gastado mucho dinero. Muchas gracias. Muchas gracias.